Buenos días, mi nombre es Porfirio Neira y hoy vamos a desarrollar el histograma de frecuencias. En este caso vamos a desarrollar un ejercicio y vamos a efectuar los cálculos. Previamente yo tengo aquí el archivo ya preparado de un ejercicio. Trata sobre la distribución de frecuencias y representaciones. Los siguientes datos presentan las cantidades semanales en soles gastados en comestibles, según una muestra de hogares. Tenemos ahí el tamaño de la muestra de 45 hogares. Por tanto, los datos ya las he ingresado con anterioridad para no tener que estar demorando. Ya, entonces, para que sea más fácil los cálculos, vamos a seleccionar el rango desde gastos, presiono ahí Shift, fin, hasta el último dato que tengo y nos vamos a ubicar en fórmulas dentro de crear desde selección y vean que se muestra esta ventana de diálogo en la cual me dice vamos a crear nombre a partir de la selección en relación a la fila que ya he identificado. O sea, el rango que he seleccionado se va a llamar gastos. Aceptamos, esto es correcto, aceptar, perfecto. Para crear una tabla de distribución de frecuencias, yo tengo aquí una tabla de distribución de frecuencias. Al final voy a colocar aquí un título. Vamos a hacer lo siguiente. El primer paso para determinar el rango, voy a utilizar el cálculo del máximo valor, el mínimo valor y establecemos el rango. ¿Se podría establecer directamente el rango? Claro que sí, no hay ningún inconveniente, pero esto me va a servir también para la tabla de distribución de frecuencias. Voy a utilizar la función max, aquí en este caso tengo ahí la función max y saben que este rango ahora se llama gastos. Simplemente vamos a escribir gastos, cerramos paréntesis, enter y ese es el máximo valor. Lo mismo hacemos con el mínimo valor, por tanto vamos a escribir otra vez gastos, perfecto. Por tanto el rango va a ser el máximo valor menos el mínimo valor. La diferencia ya la tengo ahí. Este dato es importante para nosotros, es importante porque vamos a usarla más adelante. Vamos a calcular luego como paso 2 el número de clases. Para determinar el número de clases vamos a usar la regla de Sturges, cuya fórmula es la siguiente: 3.3 la vamos a multiplicar por el logaritmo de el tamaño de la muestra. En este caso es 45, pero vamos a contarla. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar justamente cuántos gastos hemos efectuado. Vamos a cerrar paréntesis y ya la tenemos. Perfecto. Entonces, si vamos a redondear este valor, m vale 6. Perfecto. Entonces este dato también es importante. Vamos a pintarla también de amarillo. Luego vamos a establecer la amplitud de clase. La amplitud de clase justamente es igual a la división entre el rango. Vamos a dividirlo esto entre el número de clases. Enter ahí. Y el resultado con un dígito, vamos a trabajar con un dígito, por lo tanto vamos a redondear, voy a utilizar esta función redondear con un dígito, vamos a redondearla a un dígito decimal. Ya está. Entonces, ¿qué está mal? El operador aquí, punto y coma, listo, 72.2, excelente. Entonces ya tengo otro resultado que me va a servir también para determinar los límites inferior y superior. Y finalmente vamos a calcular los límites de cada clase. Eso lo vamos a hacer en la parte superior.
las marcas de clase, las frecuencias absolutas y relativas. Entonces nos ubicamos en la parte superior. Sabemos que el límite inferior de la primera clase, antes nos fijamos acá en la tabla tenemos 6, por tanto vamos a ampliar una fila más. Perfecto. Entonces ya tenemos el número de clases. Vamos a determinar ahora los límites, el intervalo. ¿Listo? Sabemos que este valor, el límite inferior, es el mínimo valor, 41 en este caso, y el máximo valor me tiene que dar también 472. Entonces estos datos no los vamos a mover. ¿Listo? Entonces aquí vamos a calcular también el tamaño de la muestra, n, ¿no es cierto?, que va a ser la sumatoria. Estos datos van a determinarse en base a sumatorias. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener los totales, o n en todo caso, el tamaño de la muestra. Me debe dar también 45. ¿Cómo voy a calcular el límite inferior de la primera clase? La primera clase justamente va a ser igual al dato anterior más la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud en este caso? 72.2. A efectos de que vamos a arrastrar hacia abajo, vamos a establecer como fijo la referencia absoluta. Por tanto, vamos a efectuar un arrastre hasta el final y ya tengo los otros valores de los límites inferiores de cada clase. Trabajemos ahí con un dígito decimal. Vamos a establecer ahí el límite superior de la primera clase, que justamente va a ser el dato menos con un dígito 0.1, ¿sí? Entonces será el anterior, ¿no es cierto? Y ahora efectuamos un arrastre y al final vamos a establecer también un dígito decimal. ¿Qué viene a ser la marca de clase? La marca de clase es el punto medio que existe entre estos dos valores. Entonces vamos a establecer también la alineación igual. Por tanto, vamos a calcular el promedio de esta celda y el límite superior de cada clase. Por tanto, estos son los puntos medios. Ya está. La frecuencia, vamos a utilizar ahora una fórmula matricial. En esta celda se mostrarán los resultados igual, y en Excel tenemos la función frecuencia, que fácilmente nos permite calcular el número de veces que se repite. Datos, que tengo como datos, justamente tengo ahí los gastos, punto y coma. ¿Y cuáles son los grupos? Los grupos justamente son los límites que no tienen que sobrepasar ese tope, el límite superior de cada una de las clases. Ya está. Al final presionamos Control Shift Enter y automáticamente ya tengo los resultados. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que establecer antes el tamaño de la muestra, que es la sumatoria de las frecuencias, y efectivamente es 45. Establecemos también la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia de la primera clase dividido entre el total. Este dato no se mueve, permanece fijo, por tanto vamos a establecer como la frecuencia absoluta con 2 dígitos. Vamos a trabajar ahí con 2 dígitos. Podemos efectuar ahora el arrastre, ¿no es cierto? La frecuencia acumulativa, esta es la frecuencia absoluta acumulativa. La sumatoria de las frecuencias relativas, ya saben que ese valor siempre va a ser igual a 1. Excelente. Por tanto, vamos a determinar ahora el método más sencillo. Vamos a ver el método más sencillo. El primer valor siempre es el primer valor. A partir del segundo valor vamos a sumar el 4
que es la frecuencia anterior más el 9. Listo. Ahora sí podemos efectuar un arrastre y ya la tenemos. Este valor es 45 y este también. Estamos en lo correcto. Y finalmente vamos a determinar la frecuencia relativa acumulativa. Lo hacemos de la misma forma. Vamos a sumar en forma diagonal y vamos a efectuar un arrastre hasta el final. Ya está. Si se nos pide ahí una representación gráfica del histograma de frecuencias, podemos graficar aquí los valores, las frecuencias. Perfecto. Los totales no intervienen en la gráfica, por tanto vamos a graficar. Elegimos aquí el grupo lógico gráfico, nos sugiere este tipo de gráfico. Listo, creo que es el adecuado. Vamos a aceptar. Vamos a desplazar un poquito al lado derecho o aquí en la parte inferior para que no nos ocupe mucho espacio, para hacer una copia también, ¿no? A ver, creo que estamos quitando ahí el texto. Ya está. Luego tenemos que ir agregando algunos títulos. Por ejemplo, este va a ser el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias. ¿Listo? ¿De qué trata? Podemos colocar ahí, de acuerdo al enunciado, la cantidad semanal de gastos semanales, ¿no es cierto? Las cantidades semanales gastados en comestibles. Gastos semanales. ¿Listo? ¿Qué cosa hemos gastado? En comestibles. Ya está. Perfecto. Ahora podemos mejorar su apariencia. Por ejemplo, vamos a reducir un poquito el tamaño. Vamos a mejorar el color de la letra. Ya andamos en negritas. Y el gráfico. Ahora veamos aquí el gráfico. Si observamos aquí la serie, estos valores, cuando hablamos de un histograma de frecuencias, estos valores tienen que ser las marcas de clase. Justamente vamos a seleccionar los datos. Aquí vamos a seleccionar los datos donde están estos. Son estos valores 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay que editarla. Tenemos que editarla. Y donde está el rango, donde están las marcas de clase, justamente son estos valores. Van a ser los puntos medios. Y luego vamos a aceptar antes. Vamos a aceptar. En la gráfica también tenemos que dar formato a la serie. Perfecto. A ver, la gráfica tenemos que ir ampliando. A ver, ¿qué otras opciones tenemos? Seleccionar los datos, cambiar el tipo de gráfico, cambiar la etiqueta, la línea de tendencia, seleccionar los datos. Ya tenemos los datos. Ya está bien ahí. Ya está. El ancho ahora, el ancho del rango, tenemos que ir ampliando este rango. Así, debería mostrarse así la gráfica del histograma de frecuencias. Y al unir los puntos medios, también vamos a tener ahí, a ver, vamos a ir acomodando por acá para que se vea más bonito. Entonces ya tengo mi histograma de frecuencias. Así es como se va a visualizar. ¿Qué más podemos modificar? De pronto ustedes quieren modificar también el formato, el relleno. Tienen aquí varias opciones. Podemos modificar la forma, los colores, etcétera, ¿cierto? Tenemos muchas opciones que modificar. Ahora, ¿cómo podemos hacer el polígono de frecuencia? Simplemente vamos a insertar líneas. Podemos insertar ahí líneas o la forma que va a tener esta distribución, ¿cierto? Desde el punto medio vamos a hacer una aproximación. Bueno, tendría que hacer varias líneas en todo caso, ¿no? ¿Ya?
Entonces vamos a hacer ahí varias líneas. La siguiente línea va a ser desde este punto hasta este otro punto. A ver, vamos a darnos un poquito de tiempo para nuestra gráfica. Más o menos va a ser al punto medio. Seguimos, insertamos la forma que va a tener el polígono de frecuencias. La ventaja de esta versión, han visto ustedes que tiene otras herramientas. Vamos acá, ya está, ya nos falta 2 puntitos, ya te va indicando ahí la guía. ¿Está? Saben que la gráfica de la distribución de frecuencias tiene que empezar siempre desde el inicio, ¿sí? Desde 0 para formar el polígono, ¿sí? Y finalmente nos falta la última. Vamos aquí, nos damos la molestia de hacer el polígono de frecuencias hasta este punto. Ya está, y eso también tiene que llegar hasta el final. Ya está, y con esto completamos nuestro histograma de frecuencias. Ya está, perfecto. Entonces eso sería el polígono de frecuencias. Bien, hasta ahí vamos a desarrollar la práctica. Vayan practicando también, y cualquier consulta me la hacen a mi correo o al grupo de WhatsApp. Listo, gracias.